Ok, vamos a convertir este número complejo que está en forma binomial a forma polar. La forma polar de cualquier número complejo es así: r por coseno del ángulo más i por sen del ángulo, donde ese ángulo es el ángulo contado desde 0 hasta donde se ubique el número complejo en el plano cartesiano, y r es la distancia que hay desde el origen, o sea, desde 0,0 hasta donde esté ese número complejo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es graficar el número complejo para poder darnos una idea de en qué cuadrante está y cómo tiene que ser el ángulo zeta, ¿verdad? Entonces, recordemos que esta forma que está acá es la forma binomial a más bi. El a siempre lo vamos a colocar en el eje X, es la magnitud que va representada en el eje X, y el b es la magnitud que va representada en el eje Y. El i no se ubica, ¿verdad? De cierta manera ya se sobreentiende que el i va acompañado de la b. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar ese número en el plano cartesiano según el valor de a y de b. Notemos aquí que a es negativo, entonces vamos a usar la parte negativa del eje X, y b es positivo, o sea, vamos a usar la parte positiva del eje Y. Entonces, ese número complejo lo vamos a ubicar más o menos así. En realidad esto no tiene que ser muy exacto, es solamente una representación, ¿verdad? Para poder tener seguridad de dónde está el ángulo. Entonces, aquí va a estar menos 4 y aquí va a estar 3, ¿verdad? Esto no está a escala. Entonces, el ángulo zeta que nosotros buscamos es el ángulo que va contado desde 0 hasta donde está esta línea, que es la magnitud del número complejo. El número complejo está acá. ¿Okay? Es este ángulo el que el que necesitamos para la forma polar. Sin embargo, nosotros vamos a averiguar un ángulo de referencia. ¿Okay? Entonces, una forma tal vez un poco más sencilla de la que expliqué en clase es sacar ese triangulito y trabajarlo sin las coordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicarle los datos al triángulo como si fuera simplemente una figura plana, o sea, los signos no los vamos a tomar en cuenta. Entonces aquí me va a quedar 4, esta altura es 3, aquí hay un ángulo de 90 y aquí está el ángulo zeta prima, porque este va a ser el de referencia en realidad. Entonces vamos a usar las razones trigonométricas para encontrar zeta. En este caso, con respecto a este ángulo, tengo el lado opuesto y el lado adyacente, entonces puedo usar tangente. En clase usamos las razones trigonométricas seno y coseno, pero se puede usar tangente. Tangente de zeta prima, porque este nada más es el ángulo de referencia, sería opuesto, que es 3, sobre adyacente, que es 4, y entonces lo que vamos a hacer es despejar el ángulo zeta prima calculando arco tangente o tangente a la menos 1 de 3 sobre 4. Eso lo escribimos en la calculadora. Tangente a la menos 1 se escribe con shift tan, escribimos la fracción 3 sobre 4, y en este caso vamos a obtener que zeta prima es 36 o aproximadamente 36.87. Pero recordemos que este es el ángulo de referencia, ¿ok? Nosotros siempre vamos a averiguar el ángulo de referencia, el ángulo que está pegando con el eje X, pero ese no es el ángulo zeta final, porque lo que nosotros buscamos es cuánto recorre ese número desde aquí, desde 0. ¿Cuánto recorre? ¿Cuál es el ángulo que recorre ese número complejo, contando desde 0? Entonces veamos que está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Si recorriera completo el segundo cuadrante, recorrería
180 grados, ¿verdad? Pero no recorre 180 grados, recorre 180 menos el ángulo de referencia, que sería el morado que está acá. Entonces, para averiguar zeta, el zeta que necesito, tengo en este caso que quitarle a 180 el ángulo de referencia que obtuve, que son 36.87 grados. ¿Cómo sabemos cuándo hay que restar 180 o cuándo no? Eso va a depender del cuadrante en el que nos ubiquemos. En este caso nos va a dar 143.13, ¿verdad? Entonces, si estamos en el primer cuadrante, ahí sí, el ángulo de referencia es el mismo que obtenemos, ¿verdad? Porque el número complejo va a haber recorrido el mismo ángulo que está pegando con el eje X. Si estamos en el segundo cuadrante, hay que restarle el ángulo de referencia a 180. Si estuviéramos aquí en el tercer cuadrante, entonces el ángulo de referencia se lo sumamos a 180. Si estuviéramos en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia hay que restárselo a 360, que sería la vuelta completa. Entonces, dependiendo del cuadrante, el ángulo se averigua de forma distinta, ¿verdad? Ok, cuando ya tenemos el ángulo, vamos a averiguar ahora R. En realidad se puede averiguar primero R si uno quiere. Entonces, R, según lo que vimos en clase, y también según Pitágoras, vean que aquí podemos aplicar Pitágoras, R sería el A del número complejo, que en este caso es menos 4, elevado a la 2. Puedo poner 4, como está aquí, va a dar lo mismo, porque el elevado a la 2 me desaparece el negativo. Y 3 elevado a la 2. Entonces, 16 más 9, 25, y raíz de 25 sería 5. Quiere decir que R es 5. Recordemos que R es la magnitud del número complejo, la distancia que hay desde donde está él hasta el origen, o del origen hasta donde está él. Una vez que ya lo tenemos, que tenemos a R y que tenemos a zeta, simplemente es escribir el número complejo según esta forma que está acá arriba. Entonces z va a ser R, que es 5, por coseno de zeta, que es 143.13 grados, más y sen de zeta, que es 143.13 grados. Algo muy importante es que yo aquí estoy trabajando en grados. ¿Por qué? Porque el ejercicio no me está pidiendo ni que lo den radianes, ni tampoco viene nada en radianes. Pero si el ejercicio viniera en radianes, tengo dos opciones: o convierto esos radianes a grados, o pongo la calculadora en radianes y sigo trabajando en radianes. Si ustedes tienen un ejercicio que ya les dan, digamos, la forma exponencial y está en radianes, no pueden tener la calculadora en grados, porque les va a dar en números completamente errados. Entonces tienen que tener cuidado con eso.